Empecé a contar esta historia en otro hilo, pero rápidamente me di cuenta de que iba a ser larga, así que aquí está. Escuché historias de mi novia, quien, como una escéptica implacable, está helada hasta los huesos por las cosas inexplicables que sucedieron cuando su hermana estaba cerca. Su escepticismo ante sus propias historias fue lo que alimentó mi deseo de ver estas cosas imposibles de primera mano, y aunque me arrepiento de muy pocas cosas en mi vida, una gran parte de mí desearía no haber ido nunca a esa casa. Aunque no tiene nada que ver con mascotas como había pedido el OP, intentaré escribir lo mejor que pueda lo que sucedió esa noche. Sé que hay mucha ficción y juegos de rol en X, pero les juro por mi vida que todo lo que les voy a contar es verdad. Comenzó con una fiesta de inauguración de la nueva casa de mi novia. Su hermana había venido, así como muchos otros amigos. Sin embargo, en el transcurso de la noche, noté que poco a poco los miembros del grupo iban desapareciendo. Sospeché de su paradero y comencé a buscarlos. Abrí la puerta de una habitación que pertenecía a una de las compañeras de cuarto de mi novia, solo para encontrar a 12 personas acurrucadas alrededor de un pequeño tablero que brillaba en la oscuridad. Todos estaban en silencio y se podía sentir una energía de expectación en la habitación. Al examinar más de cerca el tablero, descubrí que era un tablero Ouija. Aunque nunca había visto uno, era fácilmente identificable. Las personas que sostenían la plancheta le estaban haciendo preguntas a una fuerza invisible en la habitación mientras se movía por el tablero respondiendo sí y no. Yo era más que escéptico, ya que podía decir fácilmente que la persona que había suministrado el tablero estaba moviendo la plancheta por su propia voluntad. Eventualmente me dirigí a la plancheta y le llamé la atención, a lo que el resto de personas que estaban alrededor del tablero se sumaron rápidamente. Empecé a hacer preguntas, pero de repente no hubo respuesta en el tablero. Decidimos probarlo en el baño para ver si podíamos hacerlo funcionar, pero lamentablemente permaneció inmóvil. Entonces tuve una idea. Había escuchado las historias de mi novia sobre las cosas sobrenaturales que sucedieron alrededor de su hermana, y los avistamientos por parte de varias personas en su casa, de una sombra alta y amenazante de un hombre por el rabillo del ojo. Así que decidí poner mi escepticismo a prueba. Quería pruebas de que existía algo más allá de nuestra comprensión lógica. Decidí hablar primero con su novio. Empecé a explicarle mi idea y el propósito de hacerlo y él estaba tan intrigado como yo. Él también quería pruebas de que existía algo más allá del mundo natural y lógico y estuvo de acuerdo en que seríamos solo él y yo y que ninguno de los dos moveríamos la plancheta por nuestra propia voluntad. Le creí completamente y volvería a creerle, aunque imagino que sería difícil encontrar la misma confianza para él como lector solo con mis palabras. De ahora en adelante, me referiré a la hermana de mi novia como L para simplificar. Regresamos a la habitación original. Él y yo tomamos el control del tablero para tener la mínima interferencia de los posibles trolls. Fui yo quien comenzó con las preguntas. La cosa que sigue a él está en la habitación con nosotros. Cabe señalar que no habíamos hablado con él en absoluto sobre esto, y ella estaba profundamente en contra de cualquier contacto con esta cosa que creía que era un demonio. Mientras expresaba sus preocupaciones, la plancheta se deslizó lentamente por el tablero y cayó sobre la palabra sí. Mi corazón comenzó a acelerarse y la habitación quedó en silencio. No conocía las reglas detrás del uso de este tablero y todavía no estoy seguro de mis ideas preconcebidas, pero me dijeron que deberíamos hacer 5 preguntas de sí y no, antes de proceder a hacer preguntas más complicadas. Desafortunadamente, no puedo recordar el contenido de estas preguntas, pero esto solo me dice que sus respuestas eran irrelevantes para la historia en cuestión. Lo siento si esta historia se está haciendo larga. La he contado varias veces antes, pero nunca con tanto detalle. Quiero escribir esto lo más minuciosamente posible. Lo primero que pensé fue en hacerle la pregunta obvia. Me habían contado una historia en la que la puerta del armario de él se cerró de golpe y su bombilla estalló de la nada, así que primero le pregunté por esto. ¿Fuiste tú quien hizo estallar la bombilla de L? Sí. ¿Disfrutas asustar a L? Sí. ¿Cuántos años tienes? 9. Esto confundió a mucha gente, pero él estaba visiblemente perturbada por esta respuesta. Sabíamos que no tenía 9 años, así que... ¿qué estaba diciendo? ¿Quería engañarnos? Alguien sugirió que esto significaba que había estado siguiendo a él desde que tenía 9. Si esto era cierto,
Coincidía con la edad a la que mi novia empezó a notar que ocurrían cosas extrañas en su casa. Cuando se le preguntó si esto era cierto, la plancheta nuevamente se deslizó lentamente por el tablero y cayó sobre la palabra sí. En ese momento, él se sintió profundamente perturbada y decidió que ya había tenido suficiente. Se levantó y salió de la habitación, pero la plancheta se arrojó violentamente a la esquina y se deslizó hasta Dios. En este punto de la historia, debo mencionar que la familia de mi novia se estaba mudando de la casa en la que había explotado la bombilla. Se habían llevado todos los muebles excepto alguna silla que habían dejado para quien estuviera trabajando en la casa. Tenía pruebas más que suficientes para demostrarme a mí mismo que aquello no era producto de un delirio, pero tontamente quería más. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que se había repetido alrededor de las hogueras, así que presenté una idea al grupo inmediato que aún estaba con nosotros, de que fuéramos al lugar donde esta entidad había sido más prominente. Sugerí que tomáramos el tablero Ouija y fuéramos a la antigua casa de L. La mayoría se entusiasmó con la idea, quizá creyendo totalmente que yo tenía experiencia en este tipo de asuntos. Me costó bastante convencerla, pero finalmente él accedió a venir siempre y cuando pudiera ponerse los auriculares y escuchar algo de música, evitando toda participación en esta sesión, y así nos dirigimos a la casa. La casa estaba completamente desocupada de todos los muebles a excepción de esa silla, pero por suerte la electricidad aún funcionaba. Nos instalamos en la cocina, que tenía una despensa y una isla en la encimera sobre la que pusimos el tablero Ouija. L, sin querer tener nada que ver con esto, se sentó en la silla de la despensa con su amiga. Mantuvieron las luces encendidas en esa pequeña habitación y cerraron la puerta. Apagamos las luces de la cocina, no porque tuviéramos que hacerlo ni nada, sino porque estábamos disfrutando de esta descarga de adrenalina que nos había dado nuestra nueva ubicación. Empecé haciéndole las mismas preguntas que le había hecho en la otra casa, para asegurarme de que era la misma entidad con la que hablamos. Luego, crucé la habitación y puse las llaves en el microondas. ¿Quitarías esas llaves del microondas? No. Estaba un poco frustrado, pero no había perdido la esperanza. Si yo fuera el único aquí, ¿moverías esas llaves? No. Aparentemente no podía moverlas o no le gustaba la idea de que le ordenara hacerlo, así que probé un enfoque diferente. Si uno de nosotros se quedara solo en esta habitación, ¿te mostrarías? No. Hubiera pensado que lo estaba molestando, si no fuera porque tuve esta extraña sensación de que me estaba hablando de manera formal, algo en lo que hasta el día de hoy evito desesperadamente pensar. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Si él estuviera aquí sola, ¿moverías esas llaves? Sí. Si él se quedara sola en esta habitación, ¿te mostrarías? Sí. Entonces tuve una idea que, de tener éxito, me probaría sin lugar a dudas de que no estaba tratando con una voluntad subconsciente mía que movía la plancheta, sino algo más allá de nuestro entendimiento. Lo susurré para que no se escuchara. ¿Podrías apagar las luces de la despensa? La plancheta vaciló y luego se deslizó por el tablero y cayó sobre la palabra sí. Sin embargo, no se detuvo en sí, sino que siguió deslizándose hasta salirse del tablero, lo que, para mi horror y emoción, lo hizo en dirección a la despensa en la que se encontraba L. Lo que ocurrió a continuación sucedió en un santiamén y carezco de la capacidad literaria para describir con precisión el caos resultante, por lo que tendrá que bastar con mi fracturado relato. En ese momento ocurrieron varias cosas. Hubo un estruendo increíble como un disparo. Las dos chicas que estaban dentro de la despensa gritaron. El picaporte de la puerta se agitó frenéticamente y las luces de la despensa se apagaron mientras las dos chicas cayeron a la cocina. Esto ocurrió en menos de 2 segundos, así que el pánico fue increíble. Me quedé mirando a la despensa abierta completamente desconcertado. No podía creerlo. Esto era lo que había venido a buscar y lo había encontrado. Una prueba real. No eran pruebas científicas ni mucho menos, pero para mí eran pruebas suficientes de que existían cosas que no podíamos ver, oler u oír, cosas que carecen de cualquier tipo de descripción científica pero que existen de todos modos, cosas ahí fuera que hacen ruido por la noche y que los niños crecen temiendo hasta el punto en el que los padres deben mentir y decir que solo están en sus mentes. Debería haber estado aterrado, pero estaba emocionado. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara, pero tuve que reprimirla, ya que las dos chicas que había sacrificado para adquirir esta comprensión estaban a punto de llorar.
Después de que se encendieran las luces y todo el mundo se acomodara, nos explicaron lo sucedido. En el estante superior de la despensa había un tablero de madera que hacía las veces de estante en el armario, pero que había sido retirado por alguna razón. Estaba de pie apoyado contra la pared. La amiga de él se había quedado mirándolo, cuando de repente se separó de la pared golpeando la estantería y cayendo al suelo. Ambas chicas intentaron escapar rápidamente de la despensa y, en el caos resultante, una de ellas se golpeó contra la pared y apagó la luz. No estaba seguro si las luces se apagaron por medios paranormales, pero el momento del incidente junto con la misteriosa forma en que la plancheta fue expulsada de su lugar de descanso fue suficiente para mí. Que se apagaran las luces fue solo un extra. Debería haberlo dejado así. Tenía lo que quería y no necesitaba más pruebas. Lo que hice a continuación siempre lo consideraré un acto de insensatez, aunque si lo hubiera hecho de otra manera me habría arrepentido justo por la razón contraria, de no haber ido lo suficientemente lejos, pero lo hecho estaba. Nuestro grupo había terminado en gran parte de tratar con lo sobrenatural y quería irse a casa, pero insistí en que se celebrara una sesión más, pero esta vez con solo 3 personas en la habitación que una vez ocupó L. La habitación en la que los perros nunca entraban, la habitación cuyo pasillo evitaba activamente toda la familia y, por supuesto, la habitación en la que la bombilla había estallado una desafortunada noche. También cabe aclarar que la lámpara del techo nunca volvió a funcionar, para confusión de muchos electricistas que intentaron arreglarla. Todos subimos hacia la puerta. Los demás miembros del grupo se negaron a entrar y no podía culparlos ya que yo también lo sentía. El pasillo tenía una sensación sutil pero espantosa. Es el tipo de sensación que tienes cuando caminas solo por una casa a oscuras, sabiendo que no hay nada, pero mirando por encima de tu hombro a pesar de todo. Otras 2 personas y yo entramos en la habitación y nunca olvidaré lo horrible que me sentí. Incluso la gente de afuera podía sentirlo. Solo un poeta o un loco podría describirlo de manera suficiente. Todo lo que puedo decir es que al abrir la puerta, la sofocante sensación de pavor, estancamiento y soledad hizo que un miembro del grupo saliera corriendo y vomitara. Nos sentamos en el centro y empezamos a hacer preguntas. La puerta se cerró detrás de nosotros para conseguir el máximo efecto. Inmediatamente nos dimos cuenta de cómo la diferencia de ubicación había afectado a nuestro tablero. En lugar de deslizarse como nos tenía acostumbrados, empezó a lanzarse violentamente entre las letras y a salir despedida por debajo de nuestros dedos en más de una ocasión. Estábamos en su territorio. Por extraño que parezca, es difícil recordar exactamente lo que se dijo en esa habitación. Lo que más recuerdo es la abrumadora sensación de terror y de que alguien nos observaba desde un rincón de la sala, algo que más tarde supe que compartimos los 3. Sin embargo, recuerdo la pregunta que finalmente nos hizo salir de la sala. La respuesta no me disgustó tanto como a mis compañeros, pero me negué a quedarme allí a solas con aquella cosa. ¿Cómo te llamas? Dios. Ese fue el final para las otras 2 personas, que habían tenido suficiente por una noche y me dejaron rápidamente. Me despedí para no alertarlo y empacando las cosas me fui. Cuando salimos de la casa, me invadió una sensación de alivio como la de un preso condenado a muerte a quien se le ha informado que ha sido indultado. No fue hasta que volví a casa cuando rompí a llorar. Tenía lo que quería, pero ¿a qué precio? ¿Qué hombre puede dormir tranquilo por la noche sabiendo que existe algo así? Me arrepiento profundamente por haber ido a aquella casa, y me arrepentí profundamente de haber entrado en aquella habitación, pero hubo una cosa que lamenté por encima de todo. Cuando dije que empaqué todo y salí de la habitación tras la declaración de su nombre, no empaqué y salí en ese momento. Le hice una pregunta más, cuya respuesta me perseguirá hasta el día de mi muerte. Si él se fuera, ¿te quedarías conmigo? Sí.